Una de las cosas que es completamente claro es que Dios no puede cambiar. Lo que ocurre es que solo se puede llegar a comunicarse con el ser humano usando términos que usamos los seres humanos para manifestar nuestras expresiones del pensamiento. Es indudable que en el Antiguo Testamento se puede encontrar suficientes pasajes que hacen parecer que Dios se arrepienta o cambie de opinión. No obstante, ninguna de esas expresiones manifiestan que el Creador haya cometido equivocación en cada uno de sus planes eternos y por lo tanto tenga que efectuar modificaciones para que funcionen o tengan éxito, tal y como lo hacemos los seres humanos en tantas ocasiones durante nuestra existencia. Algunas de las versiones de la Biblia usan el término lamentó en lugar de se arrepintió como el término más adecuado, lo cual da una idea más precisa, ya que Dios se preocupa tanto por el pecado del ser humano que se duele por causa del mismo. Cuando encontramos en la Biblia la expresión y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, esto lo hallamos en Génesis capítulo 6, versículo 6. Allí se le está asignando una cualidad humana a Dios para poder explicarnos cómo se sentía el Creador a causa del pecado del ser humano. Por tanto, la idea principal de esta expresión es la de comunicar a las personas el dolor profundo que Dios experimenta y siente debido a la maldad humana. Las Sagradas Escrituras presentan a un Dios personal, muy cercano al ser humano, el cual nos conoce profundamente y sufre debido a nuestras desobediencias, pecados y transgresiones. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, versículo 14, leemos lo siguiente. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Evidentemente, si bien Dios lo sabe todo y que también es eterno e inmutable, no va a cambiar de opinión en el sentido de arrepentirse de algo o de aceptar que se equivocó en sus planes. A nosotros puede llegar a parecernos que Dios cambia de opinión. Si esto fuera así, tendríamos un caso de disociación o trastorno de personalidad. Sin embargo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esto está en Números capítulo 23, versículo 19. Para aclarar más el panorama y lograr manifestar con exactitud los términos, podemos ilustrar mejor usando la Biblia. Si ya has leído la Biblia algunas veces, habrás notado que a veces se habla de Dios como si tuviera ojos, oídos. Eso lo conseguimos en Salmos capítulo 34, versículo 15. También rostro, en Salmos capítulo 27, versículo 8. Y otras características humanas. Pero si Jesús dijo que Dios es espíritu, de acuerdo a Juan capítulo 4, versículo 24, entonces ¿por qué la palabra hace descripciones humanas sobre Dios? La razón es que usan lenguaje antropomórfico, que es el atribuirle a Dios cualidades humanas con el propósito de que podamos comprender quién es Dios y no tanto con el objetivo de hacer una descripción literal de cómo es Él. Dios se presenta a nosotros en su palabra con elementos que nos son familiares, porque es la manera en la que podemos comprender quién es Él. Otro ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 9, podemos leer lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Es que el Dios omnisciente que lo sabe todo no sabía dónde se había ocultado Adán? Claro que sí lo sabía. Lo que pasa es que no está preguntando acerca de su localización física, sino por su condición espiritual. La palabra ¿dónde estás tú en relación conmigo? ¿O sigues siendo el mismo de antes o tu corazón ha cambiado? Incluso esto último también lo sabía Dios porque Él conoce los secretos del corazón. De hecho, Él sabía dónde estaba el ser humano y qué había dentro de su corazón.
pero deseaba que fuera el propio hombre quien se diera cuenta de lo que había hecho. Dios busca a Adán en el huerto del Edén, sabiendo que ha pecado y sabiendo dónde se esconde, pero lo explica desde nuestra perspectiva humana, finita y espacial. De la misma manera, lo que a nosotros puede parecernos un cambio de opinión o que Dios se arrepiente de sus intenciones previas, es solo un mensaje en el lenguaje humano, antropomórfico, para que podamos entenderlo. Dios no se sorprende nunca de nuestras decisiones porque las conoce desde la eternidad. Él sabe cada elección que hará cada persona desde antes de la fundación del mundo. En Jeremías capítulo 18 versículo 8 Dios dice: pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Esto es una manera humana de hablar, puesto que Dios sabe desde el principio quién se arrepentirá y quién no. Él hace que todas las cosas contribuyan a sus planes eternos y a su voluntad suprema, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. De acuerdo a Santiago, capítulo 1, versículo 17. Así pues, la inmutabilidad de Dios puede darnos mucho ánimo, pero no podemos perder de vista que también se trata de una espada de doble filo. Así como puede causar confianza, también puede infundir temor. Y veamos por qué. En primer lugar, si Dios es justo y ha prometido castigar al malvado por causa de su pecado y su rebelión, entonces Él cumplirá lo prometido, y no habrá misericordia o segundas oportunidades en el día del juicio. Por el otro lado, si Dios ha prometido perdonar a todo aquel que ponga su confianza en el sacrificio de su Hijo, entonces sabemos que lo hará y que la vida eterna puede ser una certeza en el corazón del hombre. En segundo lugar, es importante también conocer quién es Dios para saber en qué es inmutable, porque, como pudiste ver, no solo es inmutable en sus atributos o perfecciones, también lo es en sus promesas, ya sea para salvar o condenar. En tercer lugar, los creyentes pueden confiar plenamente en las promesas de Dios sabiendo que son eternas y no cambiarán. Esto brinda seguridad en momentos de incertidumbre y dificultad. En tiempos de crisis o sufrimiento, la inmutabilidad de Dios, en tiempos de crisis, en cuarto lugar, en tiempos de crisis o sufrimiento, la inmutabilidad de Dios ofrece consuelo, ya que su carácter y su amor permanecen constantes, independientemente de las circunstancias. En quinto lugar, la inmutabilidad de Dios proporciona una base firme para la fe. Los cristianos pueden estar seguros de que su verdad y su palabra no cambiarán, lo que les ayudará a mantenerse firme en su fe. En sexto lugar, al saber que Dios es inmutable, los creyentes pueden tener confianza en que Él escucha sus oraciones y responde de acuerdo con su voluntad inalterable. En séptimo lugar, la inmutabilidad de Dios también implica que su estándar de justicia y santidad no cambia. Esto motiva a los cristianos a vivir de acuerdo con esos estándares, buscando crecer en santidad y obediencia. En octavo lugar, la promesa de la vida eterna y la salvación son inmutables, lo que da a los creyentes esperanza y alegría en su futuro, sabiendo que su destino en Cristo es seguro. Y por último, la inmutabilidad de Dios también puede influir en las relaciones humanas. Los cristianos son llamados a reflejar la fidelidad y el amor inmutable de Dios en sus relaciones, siendo constantes y leales con los demás. En resumen, la inmutabilidad de Dios, de acuerdo a todas las características señaladas anteriormente, proporcionan una base sólida para la fe y la vida diaria de los cristianos.
ofreciendo esperanza, consuelo, motivación y estabilidad espiritual en nuestra vida diaria, de acuerdo con su voluntad. En conclusión, si continúas colocando la esperanza de tu gozo en cosas que cambian todo el tiempo, tu gozo se verá igual de inestable que esas cosas. Tú necesitas un amor que nunca cambia, necesitas a alguien que sea inmutable en su ser para que tu gozo sea sólido y permanezca a pesar de que todo a tu alrededor cambie. Solo hay uno inmutable, el cual es Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Cuando seas tentado o las circunstancias de la vida quieran orillarte a encontrar consuelo en el pecado, recuerda que Dios es inmutable y que solo en Él se encuentra la felicidad, el placer y el amor que nunca cambia y que nuestras vidas necesitan. Hasta aquí este video.